Pero dice la palabra de Dios: yo he venido a quitar tu oprobio, he venido a quitar tu vergüenza. Mire, yo era una de las personas más vergonzosas que podía existir. Llegaba gente a mi casa y yo me escondía, aún estando casado. Cuando yo me casé, llegaba mi suegra y yo me escondía. No. Llegaba gente a visitarme y yo me escondía. ¿Y dónde está tu marido? No sé, decía ella. Y yo estaba leyendo un libro por ahí metido, ¿entendés? Porque no me costaba mucho relacionarme con la gente, hablar con la gente, como que era algo que no lo podía superar, hasta que Dios quita esa vergüenza. Amén. Ahora soy un sinvergüenza. No. Dios quita la vergüenza, ¿verdad? Dios quita el oprobio. Entonces Dios ha venido a quitarte la vergüenza, a quitarte el oprobio, porque para poder llegar a Jericó, para poder pasar el Jordán, era necesario que Dios quitara el oprobio, que Dios quitara la vergüenza del pueblo de Israel. Entonces, para poder cruzar el Jordán, para poder llegar hasta Jericó, que Jericó representa la conquista o la mayor conquista del pueblo de Israel. Entonces, para poder llegar a eso es necesario que Dios quite la vergüenza, que Dios quite el oprobio, que no te dé vergüenza decir que eres cristiano. El apóstol Pablo ahí en Romanos 1:16 decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego. Hay poder. Y sabe, hermanos, que la palabra poder es usada ahí en Romanos 1:16 significa dinamita. En el original quiere decir como explosivo, como dinamita. Quiere decir que cuando nosotros hablamos la palabra, hay una explosión en el reino espiritual. Hay una explosión en el mundo espiritual. Por eso cuando nosotros soltamos la palabra, algo va a suceder en el mundo espiritual. Soltamos la palabra de parte de Dios. El apóstol Pablo decía: no me avergüenzo. Dios vino a quitar el oprobio, vino a quitar la vergüenza. Mire, cuando yo me convertí al evangelio, muy jovencito, hace unos poquitos años atrás, me convertí al Señor, tenía apenas 18 años, y hace 2 o 3 años atrás. Mire, me empezaron a decir mis amigos: ¿qué hace, pastor? En ese tiempo estaba de moda el pastor Jiménez. Pastor Jiménez, aleluya, Y algunos amigos me decían: ¿qué hace con esos locos? ¿Qué hace metido ahí? Vení, sos joven, disfrutemos la vida. Hoy todos esos jóvenes que ahora ya son personas grandes, están perdidas su familia, separados, sus hijos perdidos. Algunos murieron jóvenes. Y yo estoy acá para la gloria de Dios, porque un día entendí que hay un Dios que tiene un propósito con nuestras vidas, que tiene un llamado. Recuerde que el domingo pasado hablamos del llamado. Esta es la parte 2 del mensaje que tuvimos el domingo, porque hablaba de Moisés. Este nos habla de Josué. Es la parte 2 del mensaje. Y hay un llamado. Yo entendí que había un llamado. Y cuando está el llamado, Dios va a sacar el oprobio. Dios va a quitar la vergüenza. Y vas a comenzar a hablar con denuedo la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Amén. Dice que la palabra de Dios, que cuando vino el Espíritu de Dios ahí en el Pentecostés, Hechos capítulo 2 versículo 4, cuando vino, dice que el Pedro, que antes se andaba escondiendo, ahora se paró frente a miles de personas a hablar y a predicar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu hace una transformación. El Espíritu de Dios nos transforma, nos cambia. Dice que cuando Saúl fue lleno del Espíritu, cuando vino el Espíritu sobre él, dice la palabra de Dios que él fue mudado en otro hombre, dice la palabra. Fue mudado en otro hombre, o sea, ya no era el mismo. Como había una alabanza que cantamos hace muchos años: ya no soy el mismo de antes, ya no. Porque Jesús mi vida ya cambió, ya transformó. De ahora en adelante somos diferentes. El Señor nos ha transformado, pero para bien. Ya Él quitó lo oprobio, quitó eso para que nosotros ahora podamos entrar a una nueva dimensión, para que podamos entrar
a algo más, mucho más grande, más poderoso. Amén.